Shalom, shalom a todos. Espero que hayan tenido un tiempo de descanso, un tiempo de break. Pues que hayan tenido ese tiempo de reposo y que haya sido provechoso para ustedes, que hayan podido seguir meditando. El día de hoy estamos en formato virtual. Ahorita en la tarde todos estamos en formato virtual y estamos con esta enseñanza que va a ser sobre Shavuot. Hoy vamos a hacer el Shavuot que teníamos pendiente y lo vamos a dividir en dos secciones. La primera va a ser ahorita el día de hoy en Shabbat, en la cual vamos a dar como una introducción y vamos a aclarar varios temas o varios asuntos acerca de las Modin, en donde vamos a poder como refrescar para los que ya tenemos algún conocimiento, para los que ya lo han practicado, vamos a poder entrar en algún asunto de entender cuál conexión hay entre todas las Modin de Hashem. Vamos a poder también entender qué es lo que vamos a celebrar y cómo lo vamos a celebrar, para qué nos hemos estado preparando y consagrando de una u otra forma, entender qué es lo que viene para nosotros en cuanto a las Modin. Y para los que están iniciando, esta es una introducción que quizás va a generar como ese despertar, va a generar como ese abrir ese entendimiento a lo que son las Modin, que van más allá de unas celebraciones religiosas o de unas celebraciones hebreas como tal. Y vamos a entender por qué Hashem las ha dado. Vamos a tener y entender varios conceptos acerca de las Modin. En primera instancia, lo hemos dividido en dos secciones porque primero tenemos que entender en general qué son las Modin. En general, cuando hablamos de calendarios, cómo es que hablamos de calendarios. Para muchos, acá yo podría decir que para los que ya tienen conocimiento y los que son principiantes en el asunto de las Modin o de los calendarios y demás, para muchos es difícil dimensionar la diferencia de calendarios y poder vivir bajo un esquema de diferenciación de calendarios, que no es una tarea fácil, no, pues porque venimos muchos años, casi que toda nuestra vida, viviendo bajo un esquema que nos ha impuesto el sistema, que nos ha permitido tener a Shen. Por alguna razón hemos llegado a esta instancia y pues todos estamos acostumbrados a un calendario occidental. Entonces, en esta primera entrega vamos a introducirnos en lo que son las Modin, vamos a verlas a través de la palabra, vamos a dimensionarlas y a poder entender una primera instancia. Y vamos a tener una pequeña introducción, una pequeña llegada a lo que es Shavuot, para que en la próxima entrega, que va a ser este próximo miércoles, ya les digo la fecha exacta de ese miércoles sería el miércoles 24, en este caso sería de miércoles 24 de mayo para el calendario gregoriano. Entonces estamos acá, nos ubicamos acá y estamos hablando que ese es el miércoles 24 de mayo y el día 4 del tercer mes, de acuerdo al calendario hebreo. Otra forma de entender este tercer mes es el mes de Sivan, pero nosotros le llamamos el tercer mes. Ya lo vamos a ampliar, ya lo vamos a conocer. Cuarto día quiere decir que hoy, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener Rosh Hodesh. Entonces, usted que está en su casa, que hoy todos están en sus casas, alístese, prepárese para hacer cierre de Shabbat y para hacer el, el respectivo anuncio de lo que es Rosh Hodesh con su familia, con sus allegados, el poder hacer una primera celebración al Rosh Hodesh. ¿Qué es Rosh Hodesh? Cabeza de mes, para los que no tienen como el conocimiento, cabeza de mes. Iniciamos mes. En ese orden de idea vamos a empezar. Vamos a empezar por entender qué es los calendarios
cómo es cuando hablamos de calendarios, por qué tenemos que hablar de calendarios, por qué tenemos que dividirlos, a qué se refiere el dividir los calendarios. Y esto es básico y esto es principio de entender las Modin de Ashen. Muchas personas nos tocó llegar a celebrar las Modin, lo cual no es negativo, entramos en una parte práctica, llegamos en una parte de entender en la marcha, de empezar a practicar y nos introducimos de esta manera en lo que es la práctica de la Torah y en lo que es el llevar a cabo el mandamiento, quizás sin entenderlo. Yo creo que es un punto muy positivo en varios asuntos, varios aspectos, y se parece cuando Hashem le dice o cuando el pueblo le dice a Hashem, le dice, eso haremos y oiremos, eso practicaremos y luego lo entenderemos. Quizás muchos de ustedes se introdujeron de esa manera a lo que es la Torah, a lo que es el calendario de Hashem, y no está mal, no está mal. Pero a su vez que no está mal porque es obedecer un mandamiento y siempre que obedezcamos un mandamiento va a estar positivo, pero a la vez vamos a tener como ese rango de poder llegar a cometer errores dentro del mandamiento. Podemos llegar a cometer fallas dentro del mandamiento que no están en la Torah, que aprendemos a la ligera, que lo vemos en alguien más y lo adoptamos creyendo que esa es la forma adecuada. De por sí, vamos a encontrarnos con que si usted va a internet y empieza a buscar acerca de Shavuot, lo primero que va a encontrar diferente a lo que vamos a aprender acá es el día de la celebración. Y eso lo vamos a estar explicando para que todos, absolutamente todos, tengan como ese conocimiento. Bien, arrancando y teniendo ya este asunto más claro, vamos a introducirnos un poquito en lo que son las Moedin de Hashem. Vamos a introducirnos un poquito en lo que son los calendarios. En primera instancia, yo quisiera mostrarle a usted una slide muy básico. Un slide que quiero que lo tenga allí presente, en donde vamos a empezar a ver lo que son los calendarios de Hashem, por qué se manejan los calendarios o por qué vamos a hablar del calendario de Hashem. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en este principio es que hay diferentes tipos de calendarios. Acá vamos a tener tres en principio. Vamos a hablar sobre tres principales tipos de calendarios que se manejan a nivel mundial, a nivel de la historia. Han predominado unos por encima de otros, y esto va de acuerdo a diferentes eventos históricos, diferentes eventos de poder que vamos a ir entendiendo y que es importante que lo tengamos claro para nosotros decir, ok, es que en esto creo y creo en esto porque pasa esto y esto y esto, y nos va a permitir tener una mejor perspectiva, una mejor visión del asunto. Y nos va a permitir tener bases en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que Hashem ha llamado. Mire, si usted está acá viendo esta clase, si usted está preparándose para Shavuot, si usted ha estado pendiente de lo que es Shavuot, de cómo es Shavuot, si su familia, si usted genera como que, wow, vamos a aprender esto, vamos a saber cómo es, vamos a analizarlo, a ver qué pasa, es porque Hashem lo ha llamado a eso, es porque Hashem ha permitido que usted llegue a esto, como ha permitido que muchos de nosotros lleguemos en algún momento. Algo que pasa con la Torah es que es demasiado clara. Algo que pasa con la Torah es que se abre totalmente nuestra visión y nos permite entender cosas que para nosotros antes eran un misterio. Cosas que quizás en nuestra vida cotidiana, en nuestra religión cotidiana, en nuestra religión de casa materna, de casa paterna, en nuestra religión de tradición, de nación, nunca lo entendimos. Siempre lo vimos de una forma en donde pues lo hago porque es lo que hace mi familia, lo hago porque es lo que manda la sociedad, lo hago porque me enseñaron que era pecado no hacerlo, y acá vamos a empezar a entender. También nos enseñaron a rechazar todo lo que no estaba dentro de ese círculo que estamos tratando de ver, y nos enseñaron a satanizarlo, ¿sí?
Creo que la palabra nos manda a otro asunto y nos dice escudriñarlo todo y retengan lo bueno. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este espacio. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, lo más claro posible. Quizás no vayamos a profundizar allí en el nivel más detallado de lo que son hebraísmos y demás, pero vamos a tratar de explicar lo principal que necesitamos saber para decir a Hashem, yo quiero estar en Shavuot, yo quiero entender Shavuot, yo quiero hacerlo vivido, quiero hacerlo de una forma consciente, quiero hacerlo de una forma con entendimiento, que mi cabeza esté conectada con la Moed, que mi corazón, mi mente esté conectada contigo, Hashem, y de esa forma poder hacer algo más allá de las tradiciones, más allá de la religión, sino que nos genere una conexión directa con Hashem. En este punto tenemos que entender que hay diferentes tipos de calendarios que se han ido posicionando a través de la historia o se han ido utilizando. Todos, la verdad, yo creería que todos tienen cierta vigencia, quizás no exacta o quizás no de la forma que se dio en el principio. Lo vamos a ver más bien con algunas modificaciones cada uno de ellos, pero vamos a poder entenderlo en primera instancia. Entonces, vamos a tener acá tres principales calendarios. Esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque a partir de esto vamos a poder entender muchos textos, muchas figuras y hebraísmos, muchas figuras bíblicas, muchas figuras de Torah, muchas figuras de profetas, muchas figuras de anuncios de profecías, los últimos tiempos. O sea, usted va a ver involucrados los calendarios desde Bereshit hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones. Y es necesario que tengamos claridad en este asunto. El primer calendario que tenemos en esta gráfica o en esta slide va a ser el calendario lunar. Calendario de 365 días, calendario conocido por todos, creería yo. El mundo hoy se rige por este calendario y nos va a decir que es un calendario de 365 días de 12 meses y estos 12 meses se componen de diferentes días. Va a ser exacto siempre. En este texto que tenemos acá dice, el calendario solar es aquel calendario cuyos días indican la posición de la Tierra en su movimiento de traslación en torno al Sol. Entonces nos va a decir este calendario qué es lo que se tarda la Tierra en un proceso de traslación. Todo el proceso que dura la Tierra trasladándose alrededor del Sol va a ser un total de 365 días. Puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos. En realidad este número, esta cifra no es exacta. Solo que cuando lo instituyen, cuando determinan que este sea el calendario, lo van a dejar cerrado. Entonces va a haber siempre un desfase en cuanto a este calendario, por lo menos. Yo creo que todos los calendarios hechos por hombres van a tener determinadas fallas. Pero este calendario se va a regir de esta forma. Otra característica del calendario solar, que también es conocido como calendario gregoriano, va a ser que se rige por, o sea, una es la traslación de la Tierra alrededor del Sol y otra es la rotación de la Tierra en torno al Sol. Por eso vamos a ver que este calendario se rige por los temas del día a día, que esto va a pasar con todos los calendarios. Un apunte interesante en este calendario es que el día va a empezar a la medianoche, a las 12 de la noche va a haber cambio de fecha, va a haber cambio de día. Y este detalle es importante que lo tengamos allí presente, porque nos acostumbramos a esto, porque nuestra cabeza funciona en torno a eso y es importante tenerlo claro, porque en los otros calendarios vamos a encontrar una breve diferencia en ese asunto. Entonces este calendario gregoriano es el que todos conocemos, por el que nos regimos y vivimos. Se llama calendario gregoriano porque es en honor a un señor, así como hay un calendario juliano en honor a Julio César. Este gregoriano va a ser a un Gregorio gregoriano de Grecia, porque es guiado por los griegos, porque en algún momento de la historia los griegos toman el poder del mundo y van a establecerse
como calendario. Tuvimos otro calendario, otros tipos de calendarios. Antes de este en realidad es la modificación de otros calendarios romanos. Y esto pasa en esos tiempos cuando vamos a ver que el imperio greco-romano se va a posicionar. Esto es por los tiempos un poco antes de Mashiach, ¿sí? Y allí es donde se va a instituir este calendario. ¿Mm? ¿Por quién? Por los gobiernos, por los imperios, quienes tenían en este momento el poder. Van a instituir estos calendarios. Este calendario va a tener una particularidad, por ejemplo, algo interesante para que se tenga en cuenta, es que el nombre de cada mes tiene una referencia importante. Pero usted va a notar algo, y no me va a centrar en este calendario porque no es mi interés hacer un estudio del calendario greco-romano, del calendario gregoriano, pero sí es de que usted ponga atención que a partir del mes de agosto, septiembre, septiembre, séptimo, agosto, a partir del mes de septiembre, usted va a empezar a ver una diferencia en este calendario con su primera versión. ¿A qué me refiero? En la primera versión del calendario, septiembre hace referencia al séptimo mes, por eso es septiembre. Sin embargo, septiembre es el noveno. Lo mismo va a pasar con octubre. Usted va a ver que octubre hace referencia al mes octavo. Octavo. Sin embargo, es el décimo mes. Igual va a pasar con noviembre, noveno, y diciembre, décimo. No tienen, no tienen ajuste con su nombre, o sea, es como si se hubiera corrido. Entonces acá empezaríamos a ver y diríamos, bueno, ¿y en dónde se perdieron estos meses? ¿Qué pasó con estos meses? En realidad, el mes de septiembre era julio, el mes de octubre era agosto, y gracias a que se introdujo dentro del calendario greco-romano dos, se le cambió el nombre a 2 meses en honor a unos emperadores. Primero vamos a ver que es el mes de julio va a ser en honor no a un número, sino a un hombre, Julio César. ¿Mm? Entonces, septiembre se corre un mes. Septiembre era lo que hoy conocemos como julio. Cuando entra y se le dice va a cambiar este mes, pues corrámoslo y va a quedar septiembre después. Y después va a venir el segundo ajuste que va a ser agosto en honor a Augusto César. Entonces vamos a decir septiembre nuevamente córrase. Nuevamente córrase. De esta forma es que alteran el calendario greco-romano y diciembre va a terminar siendo un mes de invierno, cuando era mes décimo, ¿sí? Acá vamos a encontrar textos bíblicos donde va a decir, por ejemplo, en el mes séptimo celebrarás tal y tal y tal cosa. En el mes décimo celebrarás tal y tal y tal cosa. Entonces, acá empezamos a encontrar algunos datos interesantes para tener presente, los cuales no vamos a cambiar ni vamos a ir a generar una controversia o a decir que no funciona. Funciona. Pero es bueno que lo tengamos nosotros desde nuestra perspectiva muy, muy claro. Y esto pasa con el calendario solar. Se va a regir de esta forma. Va a durar 365 días y es el calendario en el que hemos vivido toda nuestra vida. Vamos a tener una segunda opción, que es un calendario que se utiliza mucho en el Oriente. En el Oriente, este calendario va a ser el calendario lunar. Entonces acá, como bien podemos ver, dice, un calendario lunar es la forma de calcular los años no según los ciclos del sol. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Acá no se va a enfocar en el tiempo que se demora la Tierra de trasladarse alrededor del sol para culminar un ciclo completo de un año, sino que en este lunar se va a enfocar en el ciclo de la luna, que es muy diferente. En el calendario lunar, cada lunación corresponde a un mes lunar. Entonces acá en el calendario lunar vamos a ver cómo los días, los meses y como tal los años van a corresponder a ciclos de la luna. Ciclos de la luna es cuánto se demora la luna en llegar a ser nuevamente
luna llena, luna nueva, luna llena, luna creciente, menguante, ¿sí? Todos estos ciclos de la luna son los que van a ir marcando los tiempos de duración del mes. Y de acuerdo a esto se va a medir. ¿Quiénes usan mucho este calendario en Medio Oriente? Los musulmanes van a entrar a tener, algunos de ellos, medición mediante este calendario, ¿sí? Eh, que va a tener una diferencia total porque el mes no empieza después de pasados 30 días o 31 días, sino que el mes empieza al momento de haber luna nueva. Ahí empieza el mes. Y tiene cierta conexión con el calendario hebreo, pero se van a separar en algunos otros asuntos. Sin embargo, este es el calendario lunar. Muchas personas piensan que el calendario Hashem es un calendario lunar. Y aunque tiene algunos parámetros del calendario lunar o algunas mediciones del calendario lunar, no es el calendario lunar. O sea, el calendario Hashem no se rige solamente por la luna, sino que adicional a eso tiene otras características para uno revisar y medirlo, ¿vale? Aunque se acerca mucho al calendario lunar. Y tercero, vamos a tener, en este caso, vamos a tener el calendario hebreo. Es un calendario lunisolar. Y aquí marca la diferencia con el calendario lunar, en que no solo es de la luna, y con el calendario gregoriano, que no es solo del sol, sino que este va a ser lunisolar, va a utilizar los dos astros para que marquen los tiempos. Es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, esto es a nivel de años, como en la Luna en rodear la Tierra, esto es a través del mes. Entonces acá va a pasar algo interesante, y es que el calendario hebreo, a diferencia del gregoriano y del lunar, utiliza los dos elementos, los dos astros. ¿Cuáles van a ser estos dos astros? El Sol y la Luna, y cada uno aportando a un ciclo. ¿A qué aporta el Sol? Al ciclo del año, a marcar el año. ¿Y a qué aporta la Luna? Al ciclo de marcar los meses, las cabezas de los meses. Entonces, como si cogiera el solar y el gregoriano y el lunar y los uniera juntos. Esa sería la dinámica del calendario hebreo como tal. Ahora bien, va a haber otro calendario, por ejemplo, que desde mi perspectiva es un poco más, podríamos decirlo, más cuidadoso, ¿sí? Porque el calendario judío actual tiene sus ajustes interesantes, pero que toca evaluar. Entonces allí vamos a empezar a jugar y a entender eso. Por ahora vamos a entender estas tres figuras principales: calendario solar, calendario lunar y calendario lunisolar. En este asunto, ya refiriéndonos a un calendario hebreo. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros en este primer tema, o en esta primera estructura de lo que se está explicando? El calendario solar, nos regimos por el calendario solar, y el calendario hebreo o lunisolar. Entonces sí tenemos que empezar a funcionar. Ahora usted va a ver que en las parashot generalmente nosotros compartimos el asunto de decir estamos a tal de mayo. De por sí ahorita les dije para decirles en qué momento pasaba el asunto de qué, de la segunda entrega de esta clase de Shavuot. ¿Y cuándo va a ser esa segunda entrega? Esa segunda entrega va a ser el miércoles, que para el calendario gregoriano va a ser como 24, ahorita dijimos que era el día 24, y para el calendario hebreo va a ser el día 4. 24 de mayo igual a 4 del tercer mes, de acuerdo al calendario hebreo. Entonces, es importante empezar, una vez que ya razonamos y entendemos este asunto, empezar que nuestra cabeza, que nuestro día a día empiece a funcionar en torno a los dos calendarios, o a esta figura de los dos calendarios. ¿Qué nos va a ayudar esto? A identificar y a entender mejor las fiestas de Hashem, lo que Hashem dice, lo que Hashem ordena, porque Hashem lo ordena bajo un calendario propio de él,
¿sí? Que se acerca mucho al lunisolar, pero es propio. Después vamos a entender esto. El lunisolar, el hebreo, nos ayuda a acercarnos mucho a a estas referencias que hace la Torah, a estas referencias que nos puede dar Hashem acerca de la celebración de los días, de los meses, de los años y demás. Bien, en ese orden de ideas, vamos a decir, bueno, ¿y cuál es el calendario del Eterno? ¿Cómo entendemos cuál es el calendario del Eterno? Porque si no es uno hecho por hombres, ¿cuál será el calendario que el Eterno ha determinado? Que el Eterno ha puesto. O sea, el Eterno sí le interesa separarlos o a él no le interesa. Hay gente que puede llegar a pensar y decir, no, 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 pero no me complique la vida, no me complique la cabeza. A mí con que me diga cuándo es Shavuot, yo allá llego. Ay, tranquilo hermano, yo allá llego, no me preocupe. O a mí con que me permita estar en la enseñanza, en el Shabbat o en tal cosa, ya, listo, hasta ahí. Es una postura que cada quien tiene derecho a tenerla. Pero creo que en este asunto de la Torah es súper importante nosotros tener claro qué creemos, nosotros tener claro cómo lo creemos, de qué forma lo creemos. De lo contrario, vamos a poder estar engañándonos o poder estar viviendo una estructura religiosa igual a las que hemos vivido antes. Que es lo ideal, poder entender, poder encontrar claridad, poder tener información fidedigna directamente de la Torah. ¿Cómo podemos determinar el calendario del Eterno? El calendario del Eterno lo podemos determinar que Hashem sí determina que nosotros tengamos un calendario y nos lo da a entender en una referencia principal, referencia bíblica que va a ser en Baikra 23 o Levítico 23, 1 y 2. ¿Qué dice Baikra 23? Dice Hashem, acá en esta versión dice a Yahweh, dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, los tiempos designados de Hashem, de Yahweh, que proclamarán como convocaciones Kadoshim son mis tiempos designados. Esto dice Hashem, esto referencia el Eterno. Le dice a Moshe, dile a los hijos de Israel. Aquí yo que entraría a decir, bueno, primero estamos en Baikra, un sefer que se ha puesto como Levíticos, venimos de terminar ese sefer, para la mayoría debe haber una familiarización. Sin embargo, si llega alguien que no tenga esa familiarización, Baikra no significa Levítico, ¿m? Porque nos enseñaron que Baikra o que Levítico era para quién, para los levitas. Pues nosotros no estudiamos a los levitas, eso, que lo estudien ellos, que lo cumplan ellos. A nosotros nos tocan otras citas, las de bendiciones, las de amor, las de perdón, esas son nuestras citas. Sin embargo, de mandamientos de este estilo, y en esa cita, Levítico no nos toca, les toca a los levitas. Pues déjeme decirle que Baikra, el nombre, podría decirse original o puesto de primeras por el pueblo de Israel, por los hebreos, va a ser Baikra y no va a ser Baikra Levíticos, sino que Baikra dice, va a decir y llamó a Shena Moshe, y la palabra y llamó va a ser Baikra y llamó. Entonces, imagínese usted este asunto donde va a decir y llamó. Si lo entendemos desde esa perspectiva, ya no vamos a poder decir esto es para esos levitas. Ahí podríamos aplicar la misma lógica de nuestra cabeza, decir, si es Levíticos, para los levitas, pues eso es para los levitas. Ahora, si le cambiamos el contexto y lo ponemos en el hebreo, de acuerdo a lo que nos dice el Sefer, el libro, Baikra, no es Levíticos, Baikra es y llamó. Entonces acá podríamos decir, y llamó es para quién, para los que Hashem ha llamado. ¿A quiénes ha llamado? A su pueblo y a sus hijos. Entonces acá se pone más interesante el asunto porque algo que siempre hemos entendido como que es para Hashem, perdón, como que es para los levitas y los sacerdotes, hoy, de acuerdo al hebreo, podríamos sobreentender que es para los hijos de Israel. Y llamó a Hashem, y llamó a Hashem, ¿sí? Entonces y la cita misma no lo va a decir, la cita de Baikra 23 va a decir, dijo Moshe, dile a los hijos de Israel. ¿Y a quién llamó a Hashem en primera instancia? A los hijos es a los que llama.
Entonces, si usted se denomina hijo de Hashem, si usted denomina y usted cree que Hashem le ha dado salvación, que Hashem lo ha llamado, que Hashem le ha permitido ser salvo, que Hashem le ha dado la salvación independientemente de su credo, esto lo hace automáticamente pueblo, esto lo hace automáticamente hijo, ¿sí? Y si volvemos a ver el texto, dice, dile a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel, los tiempos designados de Hashem que proclamarán como convocaciones Kashin son mis tiempos designados. Acá lo que le está diciendo es, los tiempos designados son de Él, no son tuyos, no son de una religión, no son de un grupo exclusivo de personas, sino que son de Él. ¿Y a quién le está diciendo esto? A los hijos de Israel. Quiere decir que el que sea que se denomine hijo tiene que aprender y tiene que entender a qué hace referencia la palabra, a qué hace referencia este texto, cuando podemos entender que Hashem le dice a Moshe, dile a los hijos de Israel mis tiempos designados. ¿Cómo? Y acá vamos a volver a ver mis tiempos designados de Hashem. O sea, dice, dile a los hijos de Israel los tiempos designados de Hashem, o mis tiempos designados, que ustedes van a tener que proclamar como convocaciones Kedoshim. Kedoshim, recuerde que es apartados, o sea que son convocaciones que no son común y corriente, son convocaciones que no son a mi manera, sino que son convocaciones para los tiempos designados de Hashem. Hashem los designó los tiempos. Y para nosotros el ser apartados debe ser lo más importante, el cumplir el mandamiento. Hashem dice, sean santos porque yo soy santo. La palabra que se va a traducir ahí es sean kadosh porque yo soy kadosh. Y la palabra kadosh va a significar apartado. Entonces cuando aquí dice kadoshim, mis convocaciones santas, apartadas. Wow, Hashem nos manda a apartar los tiempos. Hashem nos manda a separar los tiempos como tiempos kadosh, como tiempos santos, apartados para él. Ok. Y aparte de eso, dice la misma Torah, si usted quiere puede ir y consultarlo por su propia experiencia para que vea que no hay mentira en esto. Dice, son mis tiempos designados. O sea, no es un calendario de los judíos, no es un calendario de las naciones, no es un calendario que se rija bajo un principio y ya está. No, es un calendario que es de Hashem. Son señales y fiestas que son de Hashem y de nadie más. Vamos a mencionar entonces cómo es que se hace esta división en el calendario. Lo vamos a recrear en una gráfica que desarrollamos acá con la intención de que se pueda entender mejor. Entonces vamos a empezar a dimensionar cómo se divide ese calendario. Acá es donde les digo que tanto los nuevos como los antiguos les va a servir mucho, porque los antiguos todavía hay ciertas cosas que se olvidan o que pasan y no se retienen, y es normal. Entonces es importante que nosotros podamos aprender a tomar estas referencias y demás. En esta gráfica que usted ve acá va a poder ver diferentes aspectos. Parece un reloj o parece de forma circular. Es una metodología que me parece que es muy sencilla para entender el calendario del Eterno o para entender cómo se marcan las fiestas de él, las Moedim. Bueno, en ese orden de ideas, lo primero que vamos a tener que entender es que este círculo vamos a empezarlo acá y vamos a terminarlo acá, dependiendo varios factores. Vamos a poder entenderlo. Entonces, si nos damos cuenta, lo primero que tenemos que entender, vamos a ver desde la franja o desde el círculo gris hasta el azul por ahora. En el verde nos vamos a meter después. ¿Listo? Aunque se puede empezar la explicación por el verde, yo creo que en otra charla que hay, yo arranco desde el verde, pero en este caso vamos a empezar al revés. Vamos a empezar desde la mitad, desde el gris. Vamos a ir desde el gris. Si usted nota, si este calendario empieza acá en esta franja,
acá lo más lógico dentro del calendario juliano o gregoriano es que aquí empezará también como tal el año, ¿sí? Y más para los seguidores de Mashiach, para los que quieren hacer las cosas correctamente delante del Eterno. Sin embargo, no. Acá vamos a encontrar que el primer mes hebreo, el primer mes de Hashem, de la Torah, es o se alinea entre marzo y abril. No va a ser exacto, puede que caiga o puede que se desarrolle en este punto, 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 pero allí empieza el mes hebreo. Bien, entre marzo y abril. Entonces, miremos en dónde se ubica, digamos, diciembre y enero, final y principio de año. Acá vamos a entender y vamos a ver que diciembre y enero vamos a estarlo viendo entre el noveno y el 11º mes del calendario gregoriano. Noveno y 11º mes del calendario gregoriano, que va a ser acá, entre enero y noviembre. Podríamos decir que estas fechas, ¿dónde están acá? 11º mes es enero. O sea, imagínense, mientras que se está décimo, no, acá es décimo, esto es 12, 11, 10, 11. Sí, 11º casi, enero, podríamos hablar que es entre el décimo y el 11º mes del calendario hebreo, ¿sí? Y enero, ya lo vamos a ver que es entre el décimo y 11, ya casi para llegar nuevamente al ciclo. Sin embargo, acá lo acabó muchísimo antes, lo acabó en donde, en el mes noveno. Recuerden que dijimos ahorita noviembre, noveno, en este orden de ideas. Ahí es donde se acabaría el año, pero no rigiéndose por el conteo de Hashem, sino por el de los hombres. Y hay que tener cuidado. ¿Mm? Yo hoy le voy a dar las pautas básicas. Es importante que usted sepa que cualquier cosa que Hashem permita que usted reciba el día de hoy, cualquier cosa que le genere una duda, usted lo ponga delante de Hashem. Usted le diga, no, mira lo que me está pasando, mira lo que entendí, mira lo que investigué, mira lo que vi, me genera dudas, quisiera entenderlo un poco mejor, quisiera uh, poder dimensionarlo y no equivocarme. Es normal que nosotros podamos empezar a tener como allí ciertos choques en conflicto en cuanto a lo que va a ser el entendimiento y ejecución de cada uno de esos mandamientos. Bien, entonces en ese orden de ideas podemos ubicar ya un poco mejor lo que es abril, lo que son las fechas del calendario hebreo. Pero ahora yo quiero hacer un paréntesis y quiero que expliquemos a un otro calendario, ¿sí? Este otro calendario lo vamos a ver ubicado acá encima. Es el más sobresaliente, el azulito. En este calendario no va a decir, por ejemplo, el mes de Nisan, no va a decir Iyar, no va a decir Sivan, no va a decir Tamuz, sino que va a decir mes primero, mes segundo, mes tercero. ¿Y esto con qué fin se va a enfocar o con qué lo vamos a entender? Esto se va a hacer con el fin de que Hashem nunca le puso nombre a los meses. Hashem nunca pretendió decir que los meses tuvieran un nombre como tal. Esto se parece mucho a los a los días. Se parece mucho a los nombres de los días de la semana. H nos manda en algunas ocasiones a hacer una labor en cuanto a me di cuenta que se cambió acá la pantalla. Hacer una labor en cuanto a la en cuanto a lo que son los tiempos. O sea, él nos dice, vas a hacer una labor de acá a acá. Pero cuando nosotros dejamos que esos tiempos sean alterados, cuando nosotros dejamos que esos tiempos se cambien, vamos a empezar a perdernos de lo que Hashem ordenó. Entonces, una cosa es el movimiento que nosotros tenemos a nivel social y otra cosa es lo que va a pasar delante de la Torah. Mucha gente pretende regirse o pretende cumplir la Torah, la palabra, con un calendario gregoriano y no va a pasar, ¿sí? En este caso, un calendario
judío ortodoxo tiene sus ajustes que no van a tener conexión con la Torah. La mayoría sí, pero no en su totalidad. Por eso es que es importante nosotros analizar esto. Entonces, mire usted, este es el primer calendario que vemos, el calendario del espacio gris, es el que ya conocemos, usted se va a ubicar muy fácil en este. El segundo es el judío, ¿sí? Ahora, quiero hacer énfasis en este mesecito, que va a ser el mes cuarto, dentro del calendario hebreo. Hay un mes que se llama Tamuz o Tamus, ¿sí? Este nombre, al igual que todos estos nombres del calendario ortodoxo judío, es tomado de cuando ellos están presos o exiliados en Babilonia. Entonces el pueblo hebreo va a tomar muchas prácticas y va a adoptar muchas formas del pueblo babilónico. Dentro de eso va a ser también el nombre de los meses. Entonces dentro de ese nombre de los meses se van a poner puros nombres de Babilonia, incluyendo deidades. Ahí ya hay una diferencia que podemos llegar a marcar o que podríamos llegar a entender frente a lo que nosotros ejecutamos, frente a lo que el judío ortodoxo ejecuta. Entonces, generalmente yo no voy a decir estamos en el mes de Sivan. No, yo voy a decir estamos entrando al tercer mes, porque es real y es lo que la palabra consignó allí. Entonces, para que usted tenga entendimiento, en este gráfico lo que vamos a tener es calendario Hashem, o como Hashem lo determinó, calendario judío, hebreo, ortodoxo, como el pueblo mismo entendió y quiso dar relevancia a este. En tercer lugar, perdón, vamos a tener el, el tradicional, vamos a tener el formato tradicional, en donde vamos a poder ubicarnos y entender. Ya en el siguiente nivel vamos a entender, y porque este es súper importante, porque este nos va a permitir entender y movernos en un aspecto del principio, del inicio. ¿En qué sentido? En principio no se celebraban y no se hacían denominación de meses ni de días como tal, o sea, de meses, de llevar el conteo de cada mes exacto. Se hacía la cabeza de mes, o sea, el rojo dash, ese se tenía en cuenta. Pero no todo iba en torno al calendario lunar, sino que iba en torno a las cosechas. Esto marcaba los calendarios, esto marcaba y designaba los tiempos. Y de esta forma se va a poder entender temas, por ejemplo, acá, sencillo, en este primer calendario, en esta primera estructura, el verde, vamos a entender calendarios y mandamientos sobre las primicias, sobre las cosechas, sobre lo que las dádivas y sobre las semanas, por ejemplo. Entonces vamos a entender acá principalmente. Si usted tiene ahí, si el que necesite, el que quiera un gráfico de estos, yo se lo puedo sacar en limpio. Dice acá que el tiempo de siembra para el pueblo, para Abraham, Isaac y Jacob, por lo menos, que no tenían un calendario hebreo, sino que se regían por lo que el Eterno decía, iba a empezar por aquí, en esta zona, esta parte. Mira, usted va a encontrar acá en esta zona blanca que va a decir temporada de cultivar. ¿Qué temporada es? A partir de mediados de octubre aproximadamente va a empezar un ciclo de siembra, siembra, siembra. ¿Desde dónde? Mediados de octubre. Octubre, medio tiempo o medio mes. Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Casi que podríamos decir que exactamente son 5 meses y medio en los que se debe estar sembrando. Es tiempo de siembra, es tiempo de cultivar, es tiempo de cuidar. Así sería, se denominaría bajo este esquema
de este espacio que usted ve acá, este espacio acá. Este pedazo les interesa a todos, y ya les voy a explicar por qué a los que me hablan, por ejemplo, de primicias, y siempre es como la duda o la controversia, ¿y yo cómo hago para mis primicias? ¿Y yo cómo las aplico? Los de los diezmos, yo quisiera de esta forma, o yo propongo que sea esta forma, y muchas cosas la Torah no va a entrar en negociación, ni en discusión, ni a decir, bueno, si tú lo quieres de esta forma, hazlo de esta forma, y yo voy a dejar que tú lo tengas de esa forma. No, él estructura algo y ya está estipulado bajo la Torah y nos tiene que servir de guía. Ahora, no vamos a ponernos a regirnos bajo una estructura agrícola cuando nosotros no somos agricultores, perdón, pero lo podemos tener presente para tener la aplicación de los mandamientos que son dados en esta estructura. Entonces vamos a ver y vamos a empezar y vamos a entender que nosotros, o que el pueblo en este caso, duraba 5 meses y medio sembrando, cultivando allí, ¿sí? Y en el mes primero, ajá, vamos a ver acá, mes primero que empieza acá, a los mediados del mes, hacia la mitad, empieza la cosecha. Acá vamos a decir cosecha, tiempo de cosechar. Wow, o sea, yo diría acá, wow, y acá empezamos a entender muchas cosas y uno dice, fuertísimo lo que pasa frente a ciclos esencialmente de la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? A mitad del mes de Aviv, primero del año, el que es marcado como el mes que inicia el año, el mes de Aviv, este es el único mes que vamos a encontrar que Hashem le pone un nombre como tal. En otras versiones, en otras Biblias, por así decirlo, se va ¿cómo les digo? Se va, permítame un momentico. No se va a lograr entender y no se va a lograr entender muchos asuntos. Entonces, acá, ¿qué va a pasar en este ciclo? Se va a sembrar en este asunto, se va a sembrar. Acá en el mes de Aviv, mes primero, o Nisan, mes primero también, se dice que va a empezar el tiempo de la cosecha. ¿Esto cuándo va a ser exactamente o con qué casa? Casa con Pesaj. Entonces más adelante vamos a ver un calendario de estos con las Moedim marcadas, con cada una de las fechas. Wow, acá podemos entender a partir del Pesaj o a partir de que Hashem saca al pueblo, a partir de este evento que es un evento profético, que es un evento que tiene una aplicación perfecta para nuestros tiempos. O sea, no es un evento que nos tenemos que quedar solo en que Hashem sacó al pueblo de Israel, sino que Hashem nos libertó. Y esto significa en este momento, cuando está pasando proféticamente, que empieza la cosecha. Usted recuerde allí a un Yeshua diciendo, porque muchas la mies, pero pocos los que vienen a cosechar. A esto se refiere Mashiach. Esto es profético. Mashiach sabe de qué está hablando. Mashiach no solo está dando un ejemplo, ni una parábola, ni está diciendo, ay, los que... No, Mashiach está haciendo una referencia a este asunto. Empieza la cosecha. ¿A partir de qué momento empieza la cosecha? A partir también de la muerte de Mashiach. ¿Y cómo empieza esa cosecha? Primera instancia, primera parte de la cosecha, cebada, que fue lo que entregamos, o lo que se denomina llevar un homer delante del sacerdote en los bikurim. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Posterior a eso va a venir el trigo. Acá falta una flechita en esta parte. Pero posterior a eso va a venir el trigo. Este trigo se va a ejecutar, mire usted acá, mire usted, esto tan fuerte, desde mi perspectiva, es muy fuerte. La cebada es el bicurín, es lo primero que se lleva. Y en este pedacito, o sea, desde finales de mayo hasta principios de agosto aproximadamente, si no estoy mal, porque acá nos falta una línea, va a estar el tiempo del trigo. Otra semilla, otra siembra que daba al pueblo para suplir sus necesidades. Va a estar el trigo. Ahora, acá algo que podríamos analizar o, o dejarlo como tarea, es decir, ¿qué relevancia tiene la cebada respecto a la palabra? ¿Por qué la cebada? ¿Qué significa la cebada? Y la segunda, ¿por qué el trigo va a estar?
Ahora tenga usted en cuenta que acá vamos a ver una segunda temporada hacia el trigo, y esta va a ser más o menos hasta por acá, ¿sí? En que se va a levantar el trigo. Mashiach también hace algunas referencias a algunos versículos en donde Mashiach está hablando tanto de la cizaña como del trigo, y la vamos a ver en este ciclo. Bien, y finalmente vamos a ver otro aspecto, es que acá falta una línea para que usted lo tenga presente. Vamos a ver otro aspecto que va a ser la cosecha de frutas. Entonces tenemos 3 cosechas: cebada, trigo y frutas. Y acá podemos entender qué significa el Homer, cómo se aplica, si tiene aplicación, si no, porque acá podemos entender bajo este esquema agrícola. Si usted se va a ir a buscar respuestas en la palabra, en la Biblia, sin tener claro el contexto de lo que es una nación agricultora, que por tanto Hashem les daba sus principios y les daba los mandamientos basados en su estilo de vida. Si no entendemos cómo funciona el pueblo, no vamos a poder entender la esencia y ejecución de los mandamientos. Bien, bueno, entendiendo un poquito más acerca de esto, igual esto nos vamos a demorar un poquito mientras que lo asimilamos. Ahora, otra cuestión difícil, entender, digamos, en este caso, Abril y Aviv, que aunque se parecen no son lo mismo. Y Mai y Bet, estas sí que no tienen como esa conexión porque empieza como por acá en la mitad, y no vamos a ver como esa parte de entender cómo es que se va a dar. Sin embargo, nosotros podemos entender allí en qué ciclos de los meses va a pasar esto, ¿sí? Va a pasar esto. Se acaba acá el tema y empieza el trigo, y después se acaba el trigo y va a empezar las frutas. Entonces esto lo vamos a estar trabajando, vamos a estar meditando sobre esto, vamos a estar revisando. Acá la idea es que tenemos los 3 calendarios que hemos expuesto, no mentiras, los 2, no los 3, porque hablamos de lunar y no, acá no está lunar, está solo lunisolar y está solar. Bien, bueno, en ese orden de ideas ya podemos dimensionar un poco a qué hace referencia con un calendario, cómo es que se va a ejecutar este calendario y cómo es que lo podemos entender este calendario. Si usted va teniendo preguntas, láncelas. Quizás no se van a responder automáticamente una. Yo trataré de estar ahí para responderlas. Voy a estar muy pendiente en el asunto y yendo respondiendo. Pero hágalas así no se respondan o así no se logre como la respuesta inmediata. ¿En qué sentido? En que para el día miércoles, cuando nos vayamos a la segunda entrega, vamos a tomar de esas preguntas y las vamos a responder en ese asunto. Hasta acá estamos súper claros en el tema de, bueno, súper claros. No podríamos decir que estamos súper claros o que estamos ya con la expertise de calendarios, pero entendemos lo básico de cada calendario. Vamos a tener un calendario lunar, un calendario solar, que se rige por la traslación de la Tierra, trasladarse alrededor del Sol. Y esto es lo que hemos vivido toda la vida, en lo que nos hemos movido. Vamos a tener uno lunar que se rige únicamente por las lunas nuevas, o sea, los cabezas de mes, y vamos a tener uno lunisolar, que nos vamos a hacer referencia al calendario judío. Recuerde usted, y acá quiero que tenga algo presente, que ni el calendario solar, ni el calendario lunar, ni el calendario lunisolar son el calendario de Hashem. El calendario de Hashem funciona totalmente diferente. Por eso él nos va a hablar de ciclos, por eso él va a hablar de lluvia temprana, lluvia tardía. Por eso es que él nos va a meter en otro cuento para poder dimensionar. Y si tiene alteraciones. Ahora, yo no lo digo en un mal formato, pero el calendario judío tampoco se alinea en su totalidad. En su mayoría sí. O sea, yo diría que en un 95% el calendario judío va a tener coherencia con el calendario de Hashem. El único problema que yo le veo es que esas fechas o esas aplicaciones de lo que hace el calendario judío se perdieron, entonces fueron estipuladas por los rabinos. Pero creo que nos dan una guía bastante buena, nos acercan mucho al calendario de Hashem, las diferencias son mínimas
Y eso hay que tenerlo también muy, muy, muy presente. Bien, en ese orden de ideas vamos a entender un poquito qué dice la palabra frente a frente a lo que es el calendario, porque alguien podría decir, bueno, ¿y de dónde sacamos eso? ¿Cómo así que el calendario de Hashem de esa manera? ¿Cómo es que nos va a plantear que van a haber unas fiestas? Esas son fiestas de los judíos. Vamos a averiguarlo. Si usted tiene un dispositivo, una Biblia, váyase por favor a Shemot capítulo 12. Shemot, ya le verifico. Que si sea Shemot. Sí, Shemot. Es Shemot capítulo 12. A veces dudo de mí mismo. Entonces, Shemot capítulo 12 dice de la siguiente forma. Vamos a analizarlo y les voy a mostrar para que usted tenga como cierta conexión con ello, para que entienda un poco. Acá en esta versión que yo manejo normalmente, me va a poner pues el capítulo, ¿m? Y me va a poner el texto en hebreo, me va a poner el texto en fonética por si yo lo quiero pronunciar, y me va a poner el texto en español. Algo muy bonito del judaísmo que me gusta es, usted empieza acá en este nivel, o sea, usted empieza por lo más bajo, su idioma, y va ascendiendo, y va haciendo aliyah, y eso sí genera un efecto bonito, Bueno, ¿qué dice Shemot capítulo 12? Revisemos cuánto vamos, ya casi vamos a terminar por ahora, pero vamos a abarcar un poquito sobre este asunto y sobre lo que es el calendario como tal, sobre introducirnos en ese calendario. ¿Qué dice Shemot 12, versículo 1? Dice, y habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim diciendo, acá dice cuándo fue esto, aquí dice cuándo fue esto fue en la tierra de Misraim, que le habla Hashem a Moshe a Aarón. Hashem le dice a Moshe a Aarón, ok, eterno, me estás llamando, estos están en Misraim. Versículo 2 dice, este mes será para ustedes el primero de los meses del calendario anual. Entonces ya les dice una vez cuál va a ser el principio de año. ¿Cuál va a ser el principio de año? Hashem lo anuncia de una vez. Este mes será para ustedes el primero de los meses del calendario anual. Díganle a toda la congregación de Israel que en el día 10 de este mes tomen para ellos cada hombre un cordero por familia, uno por cada casa. Bueno, aquí está haciendo referencia a esto y aquí está haciendo referencia a este pasaje. Este pasaje lo que nos está permitiendo entender es que Hashem mismo, desde la misma Torah, nos dijo cuándo iba a ser el principio de los meses. Eso es increíble. O sea, Hashem sí nos lo está anunciando. O sea que si hay dudas de parte de nosotros de que si será este calendario, será el otro, ahí ya tenemos una primera respuesta. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Dice acá, díganle a toda la congregación de Israel que en el día 10 de este mes, ¿de cuál mes? Del que dijo atrás que era primero de los meses. Ahora, acá, ¿cómo decir en el hebreo? Dice Lahem, Rosh Hodashim, cabeza de los meses. Rishon, Hub, Lehet. Aquí le va a permitir entender cuál es la cabeza de los meses. Delante de toda la congregación de Israel, que en el día 10 de este mes tomen para ellos cada hombre un cordero por familia, uno por cada casa. Entonces acá lo que está haciendo es decirle el Eterno a Moshe, a Aarón, díganles que acá empieza el mes, en esta parte empieza el mes. Este mes será para ustedes el primero del calendario anual. Acá vuelve y rectifica. Díganle a toda la congregación de Israel que en el día 10 de este mes tomen para ellos
Tomen para ellos cada hombre un cordero por familia, uno por cada casa. Y si es poca la familia para consumir un cordero, lo compartirá con su vecino, el cercano a tu casa, según la cantidad, y por lo que coman, compartirán la res. Un cordero innato de un año escogerán de raza bovina o caprina, tomarán y lo conservarán con ustedes y a resguardo hasta el día 14 de este mes. ¿De cuál mes? Del primer mes, del primer mes. Recordemos que ahí dice, este va a ser el principio de los meses. Y en esa fecha lo sacrificarán, no mentiras. Bueno, lo tomarán en el día 10 del primer mes. ¿Mm? Lo sacrificarán y luego tomarán de su sangre y la pasarán por las jambas, y acá se empieza a hacer referencia a lo que es Pesaj, a lo que es la salida del Pesaj. Acá cómo se hace para tener claro este contexto, entender en qué mes salen ellos de acuerdo a lo que la Torah indica, cuándo es el momento de la salida de ellos. ¿Mm? Y ahí va a decir que es el mes de Aviv. Luego les está mandando, cuando salgan van a hacer esto para Hashem, van a poder hacer esto delante del Eterno, van a poder llevar este corbán. ¿Cuándo? Cuando salgan. ¿Este corbán de qué es? Es un corbán de pesa que se saca al año. Bien, seguimos. Dice, y comerán su carne de noche asada al fuego con matzot y hierbas amargas. Acá que está haciendo referencia con matzot y hierbas amargas. Ajá, hamatzot. No se podrá comer estando cruda ni tampoco cocida al agua, sino únicamente asada. Acá que está hablando del corbán de Pesaj. Estamos en el corbán de Pesaj. Ya nos está acabando el tiempo. Ya tenemos que empezar a terminar este espacio. Y no dejaréis sobre casa nada. Y acá dice, y así comeréis con vuestras cinturas ceñidas y con vuestros zapatos calzados. Luego va a decir, y haré de pasar yo por la tierra de Egipto en esta noche y castigaré a todos los primogénitos. Palabra clave, primogénitos. Después la vamos a ver. Desde las personas hasta los animales, y con todos los ídolos de Egipto haré prodigiosas justicias. Bien, acá está mandando. Y será la sangre untada, bueno, untan la sangre, versículo 14, y será este día para ustedes algo memorable y lo celebrarán como fecha festiva para ustedes. Acá está el primer mandamiento. Manda a Shen a que salgan de la esclavitud. Manda a Shen a que para salir de la esclavitud y estar delante de él tienen que cumplir cierto proceso. Una vez se cumple ese proceso, dice, y será este día para ustedes algo memorable. ¿Qué dice acá? Y será este día para ustedes algo memorable, algo para recordar. Y lo celebrarán como fecha de festividad para Shen. Es una festividad para Shen, es un día apartado para Shen. Y acá es donde nosotros empezamos a entender, wow, Hashem está mandando sobre los días y está diciendo, esto lo van a hacer de esta forma y lo van a tener presente. La celebrarán como festividad en todas las naciones, como ley eterna la festejarán. O sea, ley eterna. No tiene una vigencia de caducidad. Sin embargo, acá dice, como ley eterna la festejarán. Y durante 7 días han de comer matzot, panes sin levadura, y antes el día anterior. Eliminarán todo producto leudado. Miren qué tan fuerte, acaba dando órdenes detalladas y exactas de lo que es cada parte del calendario de él. No van a haber muchos apartados del calendario de él en la palabra, van a ver los justos, pero mmm, pero van a ser claros y van a ser estrictos.
Entonces por eso es que nosotros tenemos que aquí evaluar, bueno, ¿por qué me voy a empezar a regir ahorita que entiendo esto? Por el calendario que conozco del mundo donde se celebran otras cosas, donde se hacen diferentes cuestiones, o el calendario del Eterno que está estipulado en la Torah y que Hashem lo ha mandado y lo ha puesto así, ¿sí? Eso es lo que vamos a entrar ahorita a evaluar. En el día primero será llamado la fiesta sagrada para ustedes, al igual que en el séptimo día. Hasta acá está diciendo cuándo se tiene que hacer Shabbat. Y acaba de indicar que en el principio de esta fiesta, ¿de cuál moed está hablando acá? ¿De cuál fiesta? Está hablando de la fiesta de Pesaj, ¿sí? Que va a pasar en este mes y está dando la instrucción exacta de cómo se debe ejecutar. Serán sagrados para ustedes. Ningún trabajo se llevará a cabo en esos días, solo lo que sea imprescindible para alimentarse. Dice, y cuidaréis todo lo relativo al matzot, a la matzot, porque en medio de este propio día yo he sacado a vuestras huestes, vuestras almas de la tierra de Misraín, y han de preservar esta fecha por vuestras generaciones como una ley perpetua. Miren acá, nuevamente, están viendo, sí, nuevamente acá ustedes van a poder ver, es que me provoca empezar a hacer algo que yo hacía antes. Está acá, esto está como ley perpetua. ¿Qué van a hacer como ley perpetua? ¿Qué van a hacer como ley perpetua? Ya les muestro. Esto de acá. Cuidaréis todo lo relativo a Matzot, porque en medio de este propio día yo los he sacado vuestras huestes. Acá dice, el día primero será llamado fiesta sagrada. Acá, fiesta sagrada. Para ustedes, al igual que el día séptimo. El día séptimo también es fiesta sagrada. Será sagrado para vosotros. Ningún trabajo se llevará a cabo. Ningún trabajo se refiere a un Shabbat. Acá se refiere a un Shabbat. Y llevará a cabo en esos días. Así vemos atrás. Quisiera tener un apartado acá esto. Y será este día para ustedes algo memorable y lo celebrarán con fecha de festividad. Ley eterna festejará. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ya nos está marcando algo, nos está diciendo fiesta, que en realidad no es fiesta la palabra que está acá. Se traduce como fiesta en muchos aspectos. El primer día será llamado de fiesta sagrada. Acá dice uno, ¿no? Mikra, Kodesh, Hashebi, para ustedes, al igual que el séptimo. Kodesh, Lehal, Kor, no, sí, usar la palabra Mikra, Kodesh, ¿ok? Si la va a utilizar como fiesta sagrada. Dice séptimo, en el séptimo será sagrado para vosotros. Ningún trabajo harás. Y cuidarán todo lo relativo a Matzot. Acaba de decir la segunda. Entonces hablo de Pesaj en primera instancia y aquí va a hablar de Matzot como una ley perpetua. Sigue. En el primer mes del año. ¿Cuál es el primer mes del año? De acuerdo a lo que vimos, Aviv. El día 14. Entonces acá dice en el primer mes. El día 14 del mes. Al atardecer. Han de consumir matzot. Hasta el día 21. O sea, ¿cuántos días van a consumir matzot? 7. Una semana completa. Una semana entera consumiendo matzot. Entonces ya vimos Pesaj, ya vimos matzot. Hasta ahora leyéndolo, no los hemos desglosado. Y durante 7 días ningún producto leudante van a hallar. Les manda no comer levadura. Todo producto leudado no comerán. En todas sus poblaciones comerán matzot, pan sin leudar. Listo. Y llamó Moshe a todos los líderes de Israel y les mandó que ordenen, aparten y lleven para ustedes una res para cada familia y prepárenla para el corbán de Pesaj. Y tomarán un racimo de hisopo y la untarán. Y acá explica el asunto de cómo va a ser Pesaj. Vamos a ver acá Pesaj en estos. Si usted se fija acá, en este, vamos a ver, en Shemot 12:2,
Va a decir, ustedes empezarán su calendario este mes, será primer mes del año para ustedes. El pasaje que estamos viendo. Segundo, dicen Devarim 16:1, observen el mes de Aviv, y guarden Pesaj para Hashem. Acá es clave este Devarim. Observen el mes de Aviv. ¿Por qué va a decir el mes de Aviv? Porque es el primero. Si acá no lo dejó claro, acá lo va a repetir, lo va a dejar claro. Y guarden Pesaj, y guarden acá Pesaj. Para Hashem, su Elohim, porque en el mes de Aviv, Hashem, su Elohim, lo sacó de Misraín en la noche. Bien. Bueno, acá nos metemos en otro asunto que no voy a tocar el día de hoy. Por ahora sí les voy a mostrar otro asunto que quiero que entendamos antes acá. Y es que vamos a ver que Pesaj, miren, es la primera que vamos a ver en este calendario. Este es el que quería que vieran. Entonces acá va a pasar que en este texto que estamos viendo, que lo vamos a continuar el día miércoles, lo vamos a agilizar un poquito más el día miércoles. Vamos a ver aquí cómo es Pesaj. Va a seguir Bikurim, va a seguir Hamatzot, que Hamatzot es lo que dura realmente los 7 días. Para acá, desde acá, prepararnos para llegar a Shavuot. Entonces acá tenemos que entender qué pasa de acá a acá para poder llegar a Shavuot, que es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué significa Shavuot? Semanas. Así de simple. Significa semanas. Y esas semanas son las que se van a contar desde acá, desde Hamatzot, desde Bikurim, hasta esta fecha que viene. Acá vamos a ver las otras que están acá presentes. Ya las vamos a ver más detalladas acá en estos gráficos, el cual vamos a estar viendo la próxima semana, el día miércoles, como ya dijimos. Acá se me cambió esto. El día miércoles vamos a estar viendo el complemento. Ya vamos entendiendo, y de por sí acá en esta gráfica, a ver si me quedo. En esta gráfica usted va a poder ver las moedín de Hashem. Vamos a ver que se empieza por Pesaj, Hamatzot, Yom Bikurim, y Shavuot. Esas son las 4 principales que nos tenemos que aprender en este momento, porque estamos preparándonos para llegar a Shavuot. Y sí van a tener una conexión. Van a tener una conexión súper fuerte. Vamos a tener que entenderla. Vamos a tener que presentarnos delante de Hashem y darle gracias a Hashem y decirle que entendemos su calendario, que lo queremos ejecutar, que queremos hacer las cosas de una forma adecuada. Entonces, en principio, ya entendemos una inicial de calendarios. De por sí, que podemos decir que entendemos dentro de ese calendario, dentro de ese inicial. Podemos decir que entendemos qué tipos de calendarios podemos tener, y podemos decir que entendemos acá bajo este esquema, bajo esta rulética, podemos entender en qué tiempo cae cada mes, ¿sí? Para poder enfocarnos en lo que va a ser Shavuot. Bien, en ese orden de ideas vamos a parar en este momento. Vamos a dejar hasta ahí con esa explicación. Primero calendarios, luego cómo se sustenta la palabra, y por último ver ahí dónde están puestas las moedín. El próximo miércoles vamos a ver cada una y nos vamos a enfocar en lo que es Shavuot. Vamos a explicar ya de fondo Shavuot. Vamos a explicar tanto su significado como su suceder. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden que ahorita en un ratico, no creo que acabemos a terminar sobre las 6, vamos a acabar un poquito antes el día de hoy, por lo que esto es pregrabado y el tiempo está un poquito más corto. Pero ya en un ratico vamos a arrancar con Rojo Desh. Entonces usted prepárese, en esa no vamos a hacer transmisión ni nada, no vamos a tener como tal transmisión, pero si usted prepárese para hacer lo que es el Rojo Desh. ¿Qué se debe hacer en Rojo Desh? No lo alcanzamos a ver ahorita, creí que alcanzábamos a poderlo ver un poco, pero ¿qué se hace en Rojo Desh? Se hace una oración a Shen, se le entrega nuestro mes, que este mes es hebreo, ¿no? Por eso usted va a decir, pero ¿cómo principio de mes y hasta ahora estamos a 20? Si hasta ahora estamos a
No, es Rosh Hodesh porque inicia, es cabeza de mes de acuerdo al calendario que acabamos de ver. Entonces le entregamos a Hashem el, el mes, leemos, puede ser un salmo, compartimos en familia y le damos gracias a Hashem. Es algo muy corto, creo que es de los Seder y de las composiciones que se hacen en cada una de las fechas y demás, es de las más cortas, pero es más el reconocer, el anunciar que empieza el mes. Ahora, ¿por qué se nos hace anunciar que inicia el mes? ¿Para qué? Para poder entender esto, para poder ver en dónde empieza cada uno de estos meses, para que no se nos olvide. Porque Hashem lo que dice en otras porciones es, si ustedes no cuidan mis mandamientos, si ustedes no cuidan mis fechas sagradas, se les van a perder y se les van a olvidar. Y quizás eso es lo que pasó hoy en día. Hoy las explicamos y las decimos, quizás no con la certeza que sean exactas, pero nos toca explicarlas y hacerlas porque de una u otra forma el pueblo de Israel dejó que se perdieran y se asimiló a las naciones. Ahora nosotros, nuestro trabajo es tan difícil y tan arduo en desasimilar al mundo. Usted mismo se siente extraño al entender estas cosas. ¿Por qué? Porque es un proceso de desasimilación que no nos gusta como seres humanos. Uno dice, a mí déjeme mi calendario, a mí déjeme mis horarios, a mí déjeme a mi forma, no me cambie las cosas. Suele pasar. Entonces nuestra misión, nuestra responsabilidad, presentarnos delante de Hashem y hacer el anuncio del Rosh Hodesh. Mañana en el transcurso del día les doy un tipcito allí para que también lo tengan presente para el Rosh Hodesh. Bueno, no mañana, estoy hablando de mañana porque está pregrabado, pero les dejaré algo allí. A todos, muchas gracias. Shabbat Tov, feliz semana. Hat Sameach Rosh Hodesh, feliz cabeza de mes. Que el Eterno sea bendiciendo a cada uno con lo que requiere. Las dudas que usted tenga, plantéelas allí. No importa, las vamos a ir respondiendo en el transcurso de la semana. Y recuerde, el próximo miércoles. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Esto queda en YouTube. Y vamos a estar transmitiendo por YouTube. Entonces, si usted no puede el miércoles porque dice, uy, no, ya tengo programación, ya tengo algo planeado, pues usted tómese el tiempo para verla antes. ¿Cuándo es Shavuot? Para que usted se vaya dimensionando. El próximo domingo, o sea, de mañana a domingo, en 8 días es Shavuot. Por eso abarcamos en estas dos fechas, lo que es hoy y lo que es el próximo miércoles, para que estemos súper preparados y lleguemos a Shavuot. Y esta clase va a ayudar a que todos los virtuales que normalmente no están en las Moedin puedan estar. Entonces, el miércoles también les voy a dar como un formulario donde se van a poder inscribir para participar de lo que va a ser el Shavuot, este ciclo de Torah y este año. Les agradezco mucho a todos, que tengan un feliz cabeza de mes, una feliz semana y nos vemos el miércoles. Shalom, shalom. Yeah, dice, no hay otro lugar donde pueda estar y sentirme tan completo sino en ti. Del amanecer al anochecer me recuerdas que seguro estoy en ti. Y si me desvío a izquierda o derecha, si no vas conmigo no tiene sentido. Tu voz me guía en el camino, y si en la oscuridad me siento perdido, tú serás la luz que marque mi destino.
mañana se ve perdido, las circunstancias juegan conmigo. No tengo miedo porque si la calma se fue de viaje y los problemas con equipaje llegan, no tengo miedo porque en ti confío. Has prometido que estás conmigo. A donde quiera que yo vaya me guiarás. En ti, aunque no veo, en ti yo creo, seguro estoy en ti. En ti confío, has prometido que estás conmigo. A donde quiera que yo vaya me guiarás. En ti confío, has prometido que estás conmigo. A donde quiera que yo vaya me guiarás. En ti, aunque no vea